En la conferencia de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Buenos días. Buenos días. Bueno, el día de hoy le damos a conocer al pueblo de México la decisión que se tomó de crear un equipo especial para cumplir con los compromisos que se hicieron con el gobierno de Estados Unidos. El día de hoy el presidente informa la decisión que se tomó de crear un equipo especial para cumplir con los compromisos realizados luego del acuerdo con los Estados Unidos. El plazo para acreditar la visión de México de desarrollo y bienestar en la zona para frenar el fenómeno migratorio de Centroamérica. Es necesario que los países ricos ayuden al desarrollo de los países más pobres en el mundo, atendiendo las causas que originan que las personas abandonen sus lugares de origen y no por medio de la fuerza. Coordinará esta comisión especial el canciller Marcelo Ebrard y el equipo tendrá 5 responsables de acuerdo a las tareas que se llevarán a cabo. Comisión especial. El canciller Marcelo Ebrard informa de un recorrido el día de hoy en la zona de la frontera sur y despliegue de la Guardia Nacional, así como la implementación en campo de la Comisión especial. Todo esto con el fin de controlar los flujos migratorios en el país. General Vicente Antonio Hernández Sánchez, función, coordinación y despliegue de la Guardia Nacional. Francisco Garduño Yáñez, función de tareas de migración. Javier May Rodríguez, función, desarrollo y bienestar en la región sur del país. Horacio Duarte Olivares, función, atención a migrantes en espera de asilo en Estados Unidos. Maximiliano Reyes Zúñiga, función, cooperación de Guatemala, Honduras y El Salvador. Capacidad migratoria. Llegaron a través de México 600,000 personas como migrantes ilegales. En México existen 10,000 casos con solicitud de asilo. Estos números con el plan que se implementará tenderá a la baja. En el sur se tendrá registro de quienes ingresen a México con condiciones adecuadas respetando sus derechos humanos. No se le negará la solicitud de asilo o la condición de refugiado a nadie, pero al mismo tiempo no se permitirá que se deteriore la relación con los Estados Unidos por personas sin registro que transiten por el territorio de México. Toda persona que solicite tránsito en México tendrá la obligación de registrarse para mantener un flujo migratorio ordenado y seguro, pero será atacando las causas, creando desarrollo y bienestar en la zona de Centroamérica, lo que provocará la disminución del fenómeno migratorio. Ante la negativa de los migrantes a su registro, derivará en su retorno a su país de origen. De igual forma, si presentan historial delictivo, derivará en su deportación. Se trabaja en la iniciativa de Sistema de Gestión Migratoria Regional, en el que se toma responsabilidad por cada uno de los países que presenten este fenómeno migratorio, que plantea compartir las bases de datos conformando un solo sistema para determinar antecedentes penales de los migrantes. Epílogo del tema migratorio. Fue muy buena la decisión que se tomó, el acuerdo al que se llegó. La gente está contenta, los inversionistas me lo han expresado. Así lo demuestran los números, se fortaleció nuestra moneda. El presidente Andrés Manuel López Obrador menciona que existe gran entusiasmo por los acuerdos alcanzados con el gobierno de los Estados Unidos, de la gente, de los empresarios, de los mercados financieros. El peso está fuerte y la posibilidad de una crisis financiera se aleja cada vez más. Se continuará con la política de no confrontación en la búsqueda siempre de acuerdos, de negociación y el diálogo. Es una prioridad mantener buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos y con su pueblo, así como el fortalecimiento del mercado interno, diversificando las relaciones comerciales sin romper con los Estados Unidos y Canadá y encaminar a México rumbo a la autosuficiencia. En 3 meses se demostrará que atendiendo las causas de la migración, se detendrá este fenómeno por la falta de oportunidades y de inseguridad que se presentan actualmente. Y se van a mantener muy buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos. Muchas gracias, muchas gracias. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario. La conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en 5 minutos o menos.